Buenas noches a todos y a aquellos que están por internet. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bienvenido a esta su iglesia, la voz del Espíritu Santo. Y esta noche estaremos hablando quizás de la doctrina más importante como creyente, que es la doctrina profética de la iglesia del arrebatamiento. Hermanos, si alguna razón existencialmente debe estar claro en nuestra mente para que estemos justificados de vivir en este mundo, es que nos preparemos a la eternidad. Y la iglesia, escrito está por su palabra, ha demarcado un espacio de tiempo profético para levantar los justos, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para que verdaderamente disfrutemos de haber obedecido a la palabra de Dios y nos vamos vivos para el cielo. Así que esta noche vamos a empezar a hablar y si no continuamos la próxima clase y las que fueran necesarias. Pero es importante que usted como pueblo de Dios y creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro, perteneciente a la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que va a ser levantada viva al cielo, usted conozca lo que es la doctrina profética de la iglesia del arrebatamiento. Y esta noche precisamente todos estos estudios bíblicos que vamos a presentar es para que nosotros mismos confrontemos nosotros frente a lo que dice la palabra para saber si estamos en la posición correcta o necesitamos ponernos en la posición correcta para el arrebatamiento. Y que nos corrijamos, porque la palabra es correctiva para bendición nuestro, si nosotros la aplicamos correctamente y deseamos aprender de ella. Esa es la actitud que como creyentes debemos tener todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar por explicar, porque hay muchas doctrinas falsas corriendo por internet. Bienvenido, pastor, gracias por venir. Y hay muchas equivocaciones que lamentablemente la gente se fijan más en las cosas equivocadas que en la correcta. Y nosotros estamos en una posición de rapto premilenarista porque va a ser antes de que ocurra la gran tribulación. Y precisamente esa preparación es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos por el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a nuestra vida. Porque en vano sería vivir esta vida y no ser arrebatado vivo al cielo y pasar por la gran tribulación. Eso no tiene ningún sentido ni razón de ser. Y Dios no nos lo ha puesto para ira, para que pasemos por eso. Lo vamos a desmenuzar y usted lo va a ver. Pero es importante que nosotros apliquemos esta palabra para nosotros mismos. O sea, que sea una confrontación de un espejo mirando nuestra alma para hacer una radiografía o un MRI de la alma de nosotros frente a lo que dice la palabra que es. Así que vamos a empezar por analizar esto, entendiendo que estamos en la posición de rapto premilenarista. O sea, que nosotros nos vamos a ir antes de que venga la gran tribulación. Yo tengo otros estudios, pero el Señor quiso que empezáramos con este, así que empezaremos con este y después a la larga del tiempo hablaremos de entonces más teología. Pero ahora mismo es una confrontación personal de nosotros frente al Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que la posición es clara, empezando por Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 al 11. Porque la iglesia del arrebatamiento que somos nosotros está bajo un contrato que Dios le hace como cumplimiento con su parte a nosotros. O sea que esa es la última manera que Dios se manifiesta la justicia de Dios para con cada uno de nosotros como creyentes, sin acepción de persona. O sea, que esto que vamos a discutir, y dice su palabra, es una promesa para aquel que cumple con la palabra de Dios. Y fíjese cómo empieza Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10 al 11, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque estamos pasando por muchas pruebas, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? Sobre el mundo entero. ¿Cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La apretura de Jacob, la gran tribulación. Esa es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a quién. A los que moran sobre la tierra. O sea, que nosotros tenemos que pasar la prueba que Él quiere que pasemos para estar preparados para irnos en ese arrebatamiento. Sigue el versículo 11 diciendo:
he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la corona que vamos a recibir? La que el Señor nos va a dar allá arriba en las mansiones celestiales. ¿Qué nos quiere decir esto claramente? Que tenemos que retener ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos? La palabra con el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que ninguno ocupe el lugar que a ti te corresponde tomar. Yo debo decir, el lugar que tienes ya, que es la palabra presente, lo que significa. Fíjense que Mateo 24, Gabriela, Mateo 24, 40 y 41, confirma claramente que unos serán tomados y otros serán dejados. Por lo tanto, la justicia de Dios con el que Él hizo su parte para Dios hacer, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca para que Dios pueda hacer la parte que a Él le toca. Pero lo que a Él le toca a Él porque es el imposible. A nosotros nos toca el posible. Fíjate cómo lo tiene diciendo aquí. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y otro será dejado. O sea que estarán un matrimonio acostado en una misma cama, uno será levantado y otro será dejado. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante que lo entendamos, porque la salvación es individual y cada uno es responsable de su propia salvación. Mira el 41 como te sigue diciendo. Dos mujeres aquí estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vuelve a remarcarnos otra vez lo mismo, de diferente manera, a decirnos, la salvación es individual y yo no te estoy reclamando si tu cónyuge o tu esposa o esposo no quiere ser salvo. No, yo hago responsabilidad a cada uno de su parte. O sea, que la salvación es individual. Y así Dios trata con cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que no porque me hizo esto, no porque me hizo lo otro, porque es que me ha quitado aquello, es porque no me escuchó. Esas peleas son idioteces. Cuando usted se da cuenta de lo que está haciendo, usted está permitiendo que el enemigo se meta en su casa, se meta en su alma y le quite la facilidad de poder ser arrebatado al cielo. Y no se da cuenta. Por esto es importante venir a las clases, hermano. Vamos a seguir con esto. Ya hablamos de Mateo. Vamos entonces a coger a Mateo 24, 45 y 47. Esa misma 45 y 47, versículos 45 y 47. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Fíjese bien, la pregunta es una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su señor, que debe ser con letra mayúscula, sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. O sea, hay un reclamo de una responsabilidad, y esto tengo que decirlo patriarcal, para la casa de los hijos de Dios. O sea, usted como patriarca de la casa, usted le corresponde hacer valer la palabra de Dios en su casa. Si la familia no lo hace, ese es problema de la familia, pero usted lo hace valer. Y sigue diciendo el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, le halle haciendo el cumplimiento de tu palabra, de la palabra del Señor en la vida del pueblo de Dios en tu casa. O sea, que es un deber que Él se regocija ver que asumimos una responsabilidad de compartir esta palabra entre los más allegados de nosotros y entre los que Dios pone para evangelizar. Y sigue diciendo el 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora bien, esta palabra es extensiva sobre todos sus bienes. Es más allá de los bienes terrenales, sino son los bienes gananciales de la corona de la vida eterna. Que lo va a dar con regocijo por hacer las cosas como Dios dice que hay que hacer. ¿Lo va viendo? O sea, y esto es para que nosotros nos demos cuenta, estoy yo haciendo en mi casa lo que tengo que hacer, mi familia está respondiendo lo que tiene que responder. Estoy yo asumiendo el rol correcto en lo que hay que hacer. Es un llamado para una reflexión profunda,
para una preparación para lo que Dios va a hacer, que es venir a buscar la esposa del Cordero. Nosotros somos la esposa. Mateo 25, del 1 al 10, confirma lo que Dios le enseña, que si la iglesia guarda su palabra, Dios hará su parte en el arrebatamiento, que son las vírgenes, ¿verdad?, prudentes, que son las hacedoras de la palabra. Mateo 25, del 1 al 10, ese mismo. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuáles son las prudentes? Las que hacen la palabra un estilo de vida. La que hace la palabra que se encarna en nuestro ser y la ponemos por obra. Es la palabra que se manifiesta en nuestra boca porque ha sido aceptada en nuestro corazón. Esas son la gente prudente. Y hay 5, como siempre, insensatas. ¿Cuáles son las personas insensatas? Las personas insensatas son las que le dan importancia a las cosas de este mundo, a las que tienen contienda, que tienen coraje, ira, envidia, cólera. Todas esas emociones no redimidas la hacen parte de un estilo de vida y de comentario entre las relaciones puras, santas, castas y santas de un matrimonio y de una familia. Esas son las insensatas. Esas son las que él está señalando ahí. Y sigue diciendo de las insensatas, el 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? Él está hablando del aceite de la unción, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No la tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque las lámparas somos nosotros, templo del Espíritu Santo, que alumbra la verdad del Evangelio en la oscuridad de este mundo. No tomaron consigo aceite, no cogieron el Espíritu Santo, no lo valoraron, no lo vivieron, no lo pronunciaron porque no le creyeron. Vidas no fue transformada. Y sigue diciendo el 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea que hicieron un estilo de vida correcto y se llenaron de la unción del aceite que simboliza el Espíritu Santo juntamente con sus lámparas. O sea, lo tomaron y lo pusieron en sus lámparas dentro de su ser. El contenido, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el que contiene el aceite de la unción, que son el aceite que alumbra esas lámparas. Él está usando una relación parabólica para enseñar qué es lo que él quiere expresar con respecto a nosotros. Estos son pronunciando de Jesús propiamente. Y el versículo 5 sigue diciendo, y tardándose el esposo, Ricardo habla de eso un poquito, cabecearon y todas se durmieron. O sea, que no mantuvieron vivo el Espíritu Santo, no se avivaron unos a otros, no se llenaron de la palabra, se pusieron perezosos y se durmieron, no estudiaron porque está cansado, el trabajo me ocupa mucho tiempo, es que me duele aquí, es que me duele allá, es que el tiempo no me da. Entonces, cuando vienes a darte cuenta, eso hace que cabecee. ¿Qué es una persona que cabecea? Una persona que está dormida, no está alerta. Y finalmente se durmieron. ¿Qué pasa cuando tú te duermes? Tú no escuchas nada. ¿Y qué dice el Señor que vamos a escuchar? La trompeta. Y si tú estás dormido y estás cabeceando, ¿tú vas a escuchar la trompeta? Te está hablando claro, la parábola es bien clara. ¿No la vas a escuchar? No la vas a escuchar. Sin embargo, si estás lleno del Espíritu, aunque estos cuerpos estén dormidos físicamente, espiritualmente están despiertos. Por eso usted ve que yo siempre digo, Señor, que mientras dormamos estos cuerpos descansen, nuestro espíritu y nuestra alma esté en adoración a ti. O sea, que esté alerta. Eso es importante, que esté alerta. ¿Para qué? Para que lo podamos escuchar. Yo no sé si a usted le pasa, pero el Espíritu me despierta a mí para orar. Si eso no está ocurriendo en su vida, preocúpese. Diga, llámame, despiértame, moléstame, porque es importante esto. Tenemos que estar alerta, hermano. Cabecearon todas y se durmieron. Vamos a seguir con el 6. Y a la medianoche, fíjese qué explícito es esta parábola. A la medianoche oyó un clamor.
¿Por qué a la medianoche? Porque a la medianoche cambia el día en los acontecimientos de lo que pasó el día anterior versus el que viene próximo. Y es a las 12 de la noche donde hay un cambio de guardia. Interesante, fíjese todo lo que él nos está hablando con esto. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea que en el cambio de turno de acontecimientos no estaban listas las vírgenes insensatas para recibir al maestro. ¿Lo estás viendo? Si hay duda, mi hermano, yo no tengo problema. Puede levantar la mano y ahí ponemos un micrófono y usted puede hacer la pregunta. Ricardo tiene uno en la mano. Vamos al 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos al 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oye, ora por mí que tengo tal cosa. Ora por mí que tengo aquello. Ora por esto que tengo lo otro. Ayuda por mí que estoy pasando por esto. Hay gente que me ha dicho eso. Y yo le digo, los que me han dicho esto, han sido como 3 personas. El ayuno es para ti, no es para mí. Porque la gente está muy equivocada. Todos intercedemos, pero nuestra parte, Él quiere que tú la hagas. Lo que le toca a cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. No lo podemos hacer por nadie. Nos toca, porque así mismo es la salvación individual. Entonces dice, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ¿cómo te vas a apagar si no estás encendido por el Espíritu? Estás cabeceando, estás dormido. Vamos al 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprarla para vosotras mismas. O sea, si yo me pongo a hacer tu parte, la mía se va a quedar incompleta, entonces somos 2 las que nos quedamos. Por lo tanto, el primer ministerio que es tu casa, lo tienes que atender tú. El pastor puede hacer su parte y la hacemos con mucho gusto, no tengo problema. Pero la parte que te toca, te toca. ¿Estamos claros? No, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Lo importante de esto es, mire, el trato con Dios es gratis. El trato con Dios es fácil, pero hay que buscarlo, porque ese es el precio que Él quiere que nosotros paguemos. Esa búsqueda insaciable de nuestro corazón tiene que nacer de nuestro propio corazón, porque así es que va a comenzar el avivamiento y posteriormente el arrebatamiento. Ahí es donde está la esencia de eso. Vamos al 10. Pero mientras ellas iban a comprar, mira lo que pasa, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y se cerró la puerta. O sea, que no cumplieron con el estar alerta y vigilante y perdieron la única oportunidad de irse en el arrebatamiento. Más claro no canta un gallo, hermano. ¿Me están viendo? Vamos a coger a Mateo 7:21. Esto es para que vea que si nosotros no hacemos lo que nos toca, las promesas que Dios tiene para nuestra vida no se van a cumplir. Sí, porque la gente está dormida. Soy salvo, siempre salvo. Y no importa, Dios sabe. Dios me conoce mi necesidad. Mira qué responsabilidad. Y tú conoces lo que Dios quiere para tu vida. Yo le pregunto así. Le respondo con otra pregunta. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué dirá eso? Porque la gente quiere jugar al Diosito y Dios, en virtud de que quiere salvar un pueblo, los utiliza, pero no están bien delante de Dios. Y eso es exactamente una de las cosas que está pasando en la iglesia de Puerto Rico y en el mundo entero. La gente no tiene una vida cristiana pura, limpia, casta y santa, pero quiere jugar al Diosito y Dios lo deja que siga funcionando en virtud del pueblo que está ahí, que se merece la salvación. Y por esa misericordia de ellos es que Dios no los quita. Algunos los quita porque son demasiado desastrosos, pero otros los deja.
Y no quiere decir que todo lo que usted ve está correcto. Por eso tienen que escudriñar las Escrituras como hacemos en esta iglesia. ¿Lo ven? Vamos a seguir con los ejemplos. Ya te dije Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesariamente tenemos que ser así, porque ¿quién es el que nos guía para salvación? Él. Si nosotros hacemos la voluntad de nosotros, no podemos estar haciendo la voluntad de Él. Por lo tanto, esa contrariedad y esa ambigüedad de dos mundos no puede existir para la gente de Cristo. Tiene que ser de la forma que Cristo dice que tiene que ser, única y exclusivamente. No hay otra forma. Es a la forma de Él. Si analizamos bien, todo es por Él y para Él, y de Él proviene todo. Y a Él iremos. Así que tiene que ser a la forma de Él. Aquí no hay cuestionamiento sobre eso. Amén. ¿Lo ven? Vamos a Lucas 13, 23, 24. Lucas 13, 23, 24. Esto es para que sepamos cómo es, si nosotros no hacemos nuestra parte, que las promesas de Dios no tienen que ser validadas por Él en nuestra vida. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, el 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ancha es la puerta de perdición y estrecha es la puerta de salvación. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que nosotros tenemos que esforzarnos porque este evangelio lo cumplamos como está escrito, para que verdaderamente tengamos la dirección de nuestra salvación continuamente en nuestro ser. Que va a haber dificultades, van a haber. Que va a haber oposiciones, van a haber. Que te van a criticar, te van a criticar. Pero ¿sabes qué? No es contra ti, es contra Dios que está contigo y está en ti a través del Espíritu Santo. Esto es lo importante. Por eso Él te dice, amad a vuestros enemigos. Y yo sé que eso es difícil, pero cuando tú le dices amad, no es que tú le vas a decir, mira, yo te amo aunque tú me quieras matar. Es que ores por Él en privado y Dios es el que transforma esa vida. Para que Él pueda conocer a Dios. Ya le dije ese, ¿verdad? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Mira cómo te dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y sigue el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Eso específicamente te está diciendo que por causa de tu perseverar en la palabra, de tu mantenerte en esta palabra, de tu seguir mi dirección, yo te voy a elevar al grado supremo de llevarte al cielo con los ángeles. Porque el mismo ángel con voz de trompeta, que es la boca de Dios, hará que los muertos en Cristo resuciten y sean levantados, que han creído en esta doctrina bíblica profética del arrebatamiento, y los que estemos vivos seremos llevados al cielo. Lo veremos ahorita, hablaremos de eso ahorita. ¿Lo van viendo? Colosenses 1, 21 al 23. Nos habla claro para que obedezcamos el Evangelio, para que sus promesas sean reales. Mira lo que dice Colosenses. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vamos a pasar el 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, pero no es la muerte física, es la muerte carnal. La muerte carnal hacia las cosas del pecado, la muerte al mundo, ¿verdad?
para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué esta palabra está así, irreprensible? Porque Él sabe que somos imperfectos, pero nosotros buscamos perfeccionarnos a la luz de aplicar la palabra de Dios en pleno arrepentimiento de las obras pecaminosas que siempre se nos van a estar escapando. Él lo sabe. Y si no me da tiempo a decirlo, Él lo sabe porque tu pensamiento lo conoce Él. No seas tan ignoto de querer llevar a las cosas más elementales cuando Él es un Dios poderoso que conoce nuestros pensamientos. Mira la ignorancia de la gente. Si no me da tiempo a confesarlo. ¿Se da cuenta la ignorancia de la gente? Y yo le digo esto riéndome, pero es cuestionable. ¿Cómo es posible que tengamos una mente tan finita para querer entender una mente infinita de Dios? Es imposible. Tenemos que creerle en fe de lo que le está diciendo en su palabra. Vamos al 23 de ese mismo Colosenses. Si en verdad permanecéis, aquí está, fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, que le está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, que si tú permaneces en el fundamento y mantienes la fe firme, o sea, crees esta palabra sin lugar a duda, pues la esperanza del Evangelio que estás oyendo se hace materialmente real. ¿Por qué? Porque por fe somos salvos, no por obra. ¿Lo ven? Vámonos, entendiendo esto, vámonos a pasar a Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu. Oye esto, Eddie, y fuego. O sea que hay dos bautismos. Uno en el espíritu, que habla nuevas lenguas, y otro en fuego. Usted sea ambicioso, pida primero uno si no tiene el de las lenguas y después pide el otro en fuego. Pídalo, pídalo. Yo le exhorto a que lo pida, porque yo lo pedí y Él me lo dio. Pero esté dispuesto a pagar el precio. No hay para que eche para atrás. Donde quiera que se pare, usted va a hacer lo que Él dice que tiene que hacer sin miedo. Pero pídalo, pídalo, porque eso va a ser un regalo, mire, lo más preciado que usted puede apreciar en su vida. Créame, para mí lo fue. Y lo sigue siendo. Y el 12 nos sigue diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, que el aventador está en nuestra mano. Eso significa que el aventador que es Cristo está en nuestras manos, que es decir, lo podemos alcanzar. ¿Para qué? Para limpiarte, recoger el trigo del granero, porque cuando tú recoges el trigo del granero, cuando la semilla cae al suelo y se muere. ¿Y qué germina? El trigo. Pero ¿qué pasa? Ese trigo suelta una pajita y esa pajita Él la limpia. Y sigue diciendo, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, que germina la semilla de Dios en tu vida, que eres tú. Quema lo que no sirve y sube lo que sirve. ¿Lo ven? La palabra es bien rica, hermano. Yo me gozo de esto porque la verdad es que Dios está pasado. Está pasado de verdad. Ese es Mateo 3, 12. Vamos a Mateo 13, Gabriela, 13, 24 al 30. Este orden lo dio Dios, ¿sabe? Mateo 13, 24 al 30. Este es Jesús hablando, se refirió a otra parábola, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Vamos al 25.
Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Oye, ¿viste a fulanito cómo vino vestido? ¿Le viste las uñitas? Estaba hablando por el celular mientras el pastor estaba predicando. Aquella, mira, hablando de las modas, pero ¿viste cómo vino vestida, verdad? Aquella parece una bruja. Yo he oído eso, ¿sabes? En el espíritu. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de lo que he escuchado en el espíritu. Yo lo digo para que corrijamos, hermano. Porque eso puede hacer perder tu salvación. Pero mientras dormía los hombres, vino un enemigo. Dice que es cristiano. Y sembró cizaña entre el trigo, entre las semillas. Y se fue. ¿Se da cuenta? Murmuraciones. Crítica. Dios abomina eso. Porque eso es hipocresía. Vamos a seguir al 26. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Porque la cizaña y el trigo crecen juntas. Pero ¿qué hace la palabra? Quita la cizaña. Por eso cuando un hermano te diga una queja, ven, vamos a hablar. Vamos a ayudarte. Decía, ¿cómo tú vas a decirle eso? ¿Qué es eso? No, ayúdalo. Porque es el enemigo usándolo. Y él necesita limpiar su semilla. Y él volvió y Ricardo lo dijo. Por eso tenemos que ayudarnos los unos por los otros. Cuando alguien no viene, vamos a llamarlo. Vamos a buscar por qué no viene. ¿Qué te pasó? ¿Qué te puedo ayudar? No, eso no quiere decir que tú te vas a meter en medio del problema. Tú le vas a ayudar para que resuelva el problema que tiene el hermano. Porque la gran familia de Dios tiene que ayudarse mutuamente unos a los otros. El mundo no te va a ayudar. El internet no te va a ayudar. Pero el Espíritu te va a ayudar. Y los que están metidos en el Espíritu son los llamados para hacer la obra que Dios encomendó de unificar el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos al 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? ¿De dónde viene la cizaña? ¿Porque es cristiano? ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene la cizaña? ¿De dónde viene la actividad demoníaca? Mirad el 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, que tú vas a botar de la iglesia aquello que te molesta a ti como ministro, que te molesta a ti como diácono, que te molesta a ti como mujer, o el nene aquel que me tiene loco, o a la nena aquella que grita muchísimo. ¿Tú lo vas a botar? Mira lo que sigue diciendo el 29. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. O sea, que por tu comentario incorrecto se pierde esa vida. Hay nenes, ese traje está muy corto para venir a la iglesia con esos muslos enseñándolo. Aquí no ha pasado, pero en la iglesia que estaba anteriormente cogí un diácono diciéndole eso al otro. Y yo, te equivocaste. Yo los acepto con pantalla y si tienen cigarrillos de marihuana y tal, los acepto así. No dejo que lo fumen, pero los acepto. Porque el que hace el trabajo no es tú ni yo, es Dios. Ah, pero hay que respetar al templo, sí. Tan pronto él aprenda lo que es respetar al templo, él lo va a respetar. Pero si nadie le ha enseñado, ¿cómo lo va a respetar? Ese tipo de trato enseña que hay una inmadurez y que verdaderamente es usado por las tinieblas para espantar a la gente hacia Cristo, sacarla del camino. Y mira el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es el momento de la madurez para recoger los frutos. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña,
atarla en manojos para quemarla, pero recogerte el trigo en mi granero. O sea, yo voy a permitir que esto crezca junto, pero en mi fuego va a quemar lo que no sirve a través del conocimiento de esta palabra en la semilla, que es usted como creyente. ¿Lo ven? Esa es la doctrina del arrebatamiento, hermano. Lo tenemos que aplicar todos. Esto es para todo el mundo igual. Vamos a seguir aquí. Ya estamos en Mateo 13. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Este es corrido, 16 al 18. Porque tenemos que estar claros, Cristo viene a buscar el fruto del sacrificio, ¿verdad? Mira qué dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, a 6,000 pies de altura. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Este es el arrebatamiento. Y mira el 18 que dice claramente. Por tanto, alentaos, lo que dijo Ricardo ahorita, alentaos los unos con los otros con estas palabras. O sea que cuando vengan las tribulaciones, los problemas, vamos a escuchar cuál es tu problema. No te ahogues en ese vasito de agua. Todo el que cree en Cristo, todo le es posible. No hay imposibles para Cristo. Pero si nosotros no le buscamos a Cristo en espíritu y en verdad, no sacrificamos el tiempo para buscarle en espíritu y en verdad, entonces ¿cómo tú quieres las bendiciones? Hay que buscarla. Es necesario que la busquemos en espíritu y en verdad. Mira, 2 de Pedro 3, 10 al 11. 2 de Pedro 3, 10 al 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y esto es para la día de venida del Señor. El 11 dice, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento, nos vamos antes de eso. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nosotros no queremos ver la gran tribulación ni nos interesa. Sabemos lo que ha de venir porque hemos estudiado Apocalipsis. Entonces, sabiendo lo que viene, viendo que todos los acontecimientos se están cumpliendo, ¿por qué no decidimos vivir una manera santa y piadosa para irnos en el arrebatamiento? Porque esto es del arrebatamiento. O sea, es más importante porque todo esto que está hablando aquí va a acontecer después del arrebatamiento. Y usted dice, ¿por qué? Porque hay todavía quien se opone para que el anticristo no se pueda manifestar, que esa es la iglesia. Vamos a tener esos versículos más adelante. El estudio es bien completo, usted lo va a ver. Vamos ahí, estamos en el número 12. Vamos entonces al 13. Dice, 1 de Juan 2, 28. Al 28 y 29, Gabriela, ponle 28 y 29. 1 de Juan 28 y 29. Y esta 1 de Juan 2, 28 y 29 es importante porque este es el resultado de la gente que no ha aceptado la doctrina de la santificación. Mira lo que dice. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Dice el 29, 28 y 29. Sabéis que el justo, que él es justo, y ese él tiene que ser en letra mayúscula para estar en letra minúscula, porque es Dios.
Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él, también tiene que ser en letra mayúscula. O sea que si nosotros no sabemos que eres el justo y que verdaderamente lo valorizamos como la máxima justicia verdadera, perfecta, casta, santa y pura, y no la aceptamos como una realidad, entonces nosotros no somos merecedores de irnos en el arrebatamiento. Y yo veo que la gente dice, pero ¿cómo Dios permite que a mí me pase esto? ¿Pero cómo Dios permite que ocurra aquello? ¿Cómo Dios permite que me roben los chavitos que me quedaban? Alaba. El domingo, voy a hacer la predicación del domingo, que le habla de eso mismo. Para que vea que ese robo que usted llama, que ¿por qué lo permite? Es una bendición suprema que Dios quiere que usted aprenda, para después Él ponerlo en algo más alto. Vea la predicación del domingo. Me han llamado mucha gente, le ha gustado y pues darle la gloria al Señor, no a mí. Yo no tengo ninguna. Lo van viendo aquí, ¿verdad? Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea que el amor de Dios de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros es tan grande que permite la revelación de la verdad de su palabra a nosotros para que les conozcamos a Él. Sin embargo, aquellos que le dio la espalda no tuvieron otra oportunidad más y se les escapó esa única oportunidad que tenían porque la despreciaron. Y nosotros tenemos que cimentarlo en esa verdad de ese amor para vivir en el agradecimiento de acción de gracia en todo momento, que fue como Ricardo empezó. Cuando tú te activas en acción de gracia, y lo va a ver el domingo porque el Señor lo explicó el domingo en Arroz y Habichuela, me acuerdo que le dijo, ya se lo va a explicar en Arroz y Habichuela. Me acuerdo que lo dijo así mismo. ¿Cómo es que la acción de gracia hace que tu forma de sentirte infeliz y desahuciado y rechazado se trastorne en un amor profundo de bendición, de autoridad y de poder? A la acción de gracia. Porque la acción de gracia viene a nosotros reconociendo el verdadero amor que echa fuera todo temor, reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, para que entonces le podamos reconocer el verdadero amor por encima de todo. Y eso nos da a nosotros una dinámica diferente de apreciación y de justicia y de eterna salvación. ¿Lo ven? Y sigue diciendo el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O sea, le veremos porque los cuerpos de nosotros ya son glorificados y podemos entonces mirarlo a Él tal cual es. En este cuerpo, ninguno de nosotros puede mirar la imagen de Él, porque nos quema la pupila. Pero cuando estemos en un cuerpo glorificado, sí lo podremos mirar cara a cara tal cual es. Y mira el tercer, versículo 3 que te sigue diciendo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, que debe ser en letra mayúscula, Él es puro. O sea, que nosotros a través del conocimiento, mediante el espíritu de la fe que está puesto en nosotros con el Espíritu Santo cimentado en Él, se purifica a sí mismo porque busca la pureza, la integridad y la honestidad, rechazando el pecado que hay en el mundo y manteniéndonos firmes en la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo ven? Así como Él es puro. Ahí más adelante la palabra dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Lo ven? Sí. Primera de Juan, ¿verdad? Ese está bien fuerte. Vamos a Juan 14:3. Juan 14:3. Dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que nos está diciendo claramente que yo me voy para preparar morada. Otra versión dice moradas para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que son las mansiones celestiales. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23 nos da una ampliación de este conocimiento. Efesios 1, 22, 23. Sí. Ese mismo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, que todas las cosas que estaban ocurriendo y que van a ocurrir al mundo, Él las puso bajo los pies. Quiere decir, puso su iglesia bajo autoridad de las cosas de este mundo. Y esto es importante porque a veces nosotros vemos al enemigo muy grande por las situaciones, muy grande los problemas, muy grande lo que está pasando. Cuando eso es chiquitito así, como una gota de agua delante de Dios. Y lo vemos grandísimo. Y el 23 te sigue diciendo, la cual es su cuerpo. El cuerpo es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, esto es una amplitud tan grande y tan grande y tan grande que cuando usted dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, usted no puede medir eso de lo grande que es. Es inconmensurable. Y ha puesto la iglesia las cosas del mundo bajo los pies. Y el que lo hizo es aquel que llena la plenitud en todo. Que todo lo llena en todo. O sea, la grandeza de Dios nos hace vivir y entender a nosotros que nuestra seguridad, amparo y fortaleza tiene que estar en Él y que verdaderamente ese amparo y fortaleza es real en Él. Porque es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Lo ven o no? Podemos hablar de esto un montón. ¿Lo ven? Seguimos, que el tiempo se nos va. Si no hay preguntas, ¿estamos claros? Carlos. Sí, ese es el próximo versículo. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Hay que cogerlo de 17 al 19. Primera de Pedro 17, Primera de Pedro 4, 17 al 19. Esa es la referencia. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, ¿por qué Él dice que es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios? Porque si nosotros no somos limpiados y depurados, y la semilla de trigo que va a ser levantada, entonces ¿para qué va a existir la iglesia? ¿Cuál es el propósito de vivir para Cristo? ¿Cuál es el propósito de perseverar en su palabra? No tiene razón ni sentido de ser. Por eso el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, oye esto, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Se perdieron. Así que cuando Dios te llama, corre a buscarlo. No pierdas el tiempo. Amén. No pierdas el tiempo. Y no discutas con Él, que Él siempre tiene la razón. Sigue el 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quiere que le diga algo? Cuando yo estaba estudiando esto, y él me dice, el impío y el pecador no arrepentido, ya de por sí están muertos. Es fuerte, pero es la verdad. Si nosotros no cumplimos la palabra de Dios, ¿cómo yo le voy a exigir a Él o esperar de Él? Porque yo no puedo exigir nada. Yo estoy agradecido que Él pueda cumplir la palabra conmigo. El contrato es de dos, no es de uno solo. Pero a la misma vez es individual con nosotros. Carlos, dime. No, yo me acuerdo de esto. Ahora que tú dices, yo me acuerdo de esto. Dice, yo tenía un grupito cuando yo empecé a pastorear
A mí me dieron un grupito de gente que nadie los quería. Bueno, siempre te dan, tú sabes. Y yo, bueno, Señor, porque eso eres tú que lo haces. Yo me acuerdo que había muchachos que habían salido de las drogas, otros habían salido de ser criminales, gatilleros. Y me decían, no, pero aquí yo sé que yo abro la boca y él me llena. Yo le digo, no, espérate, eso no es así. Tú tienes que estudiar la palabra, tienes que rendirte a ella y después Dios te va a procesar para hacer eso. Pero eso no es así como tú estás entendiendo, que vas a abrir la boca y él la va a llenar. No, eso no es así. Pero el mundo le quiere hacer entender eso para que ellos no penetren en la palabra y no puedan estar cimentados en el fundamento correcto y lleven un evangelio equivocado. Por eso yo siempre digo, una persona que sale de estos actos criminales tan pecaminosos, sí son buenos testimonios, pero hay que prepararlo. No es soltarlo enseguida, vete a evangelizar a la calle. No, se van a caer porque no tienen fundamento para guerrear. ¿Cómo yo te voy a tirar en la calle si no te doy la armadura para pelear? ¿Con qué espada tú vas a pelear si tú no conoces bien ni la espada? Tú puedes conocer una pistola, una 45, la para atrás y para adelante, la desmonta, la lubrica, a eso sí, pero esto hay que entrenarse. ¿No ven? Ese versículo falta el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir que cuando tú no puedes hacer la voluntad de Dios, padeces de poderla hacer, quiere decir, tienes ausencia de poder hacer la voluntad de Dios, ponemos nuestra alma en el Señor para que Dios la use para hacer el bien. Eso es una dependencia absoluta del Señor, al Señor de parte de nosotros. O sea, tenemos que depender de Él para que el que hace el querer como Él hacer, haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Amén. ¿Lo ven? Vamos a seguir con Primera de Pedro, capítulo 5, 2 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, 2 al 4. Mire, el día del arrebatamiento para todo el mundo es desconocido, eso lo sabemos. Pero el personaje humano responsable de la preparación de la iglesia es el pastor. ¿Me está escuchando? Por eso usted ve que yo soy tan enfático con ustedes y me gusta enseñar, más que predicar. Porque ese es el deber pastoral. Si un pastor verdaderamente ama a sus ovejas, él enseña la palabra de Dios. No busca que alguien más le enseñe, él la tiene que enseñar porque tiene que rendirle cuenta a Dios. Es importante. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por esfuerzo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí usted sabe quién es el verdadero pastor y quién no es. Vamos al 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, que tú pastoreas con el ejemplo y le das la guianza con el ejemplo, como hacía Jesús. Jesús daba la teoría y ahora vamos a la calle con los discípulos. Y así que se practica esto. Y el 4 te sigue diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Incorruptible de gloria. ¿Lo ven? Vamos a seguir, que nos queda notar que bueno, la podemos terminar hoy. Por lo menos esta parte, porque son 5 partes. Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Vamos al 2. Yo le saqué una notita de esto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, que en el día del arrebatamiento serán juzgados los muertos sin Cristo, los vivos de la iglesia y los mundanos desobedientes a la palabra de Dios. Ahí está resumido. ¿Lo ven? La gente dirá, la palabra es dura, no, la palabra es exacta y fiel. Nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Vamos por último a Tito 2, 11, 14. Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, que Él no hace excepción de personas, Él le da el evangelio a todos. Lo que pasa es que no todos los aceptan. Ahí que está la diferencia. Y sigue el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto es bien importante, que la iglesia tiene que tener el ojo abierto con esto. Renunciar a la impiedad es algo muy importante, porque rompe con el orgullo emocional de la vanidad del hombre. Tanto en hombre como en mujer esto ocurre. Y los deseos mundanos que se activan en la vieja criatura, tienen uno que hacerlos morir para vivir en el espíritu. Esos deseos mundanos no podemos dejarlos revivir. Ellos se quieren activar, usted los vuelve a pisar y lo mantiene vivo. El Espíritu Santo hace que ese deseo mundano muera y no esté vivo. Pero si usted no impone el criterio, cuando alguien le dice lo contrario, usted va a ser el bendito porque es familia que me está visitando, tú sabes. No importa, que se metan los palitos, tú sabes. Es que vino de Nueva York. No, hermano, no. Usted tiene que poner las cosas claras y fijas. Aquí no y es no. Se acabó. Y dice, vivamos en este siglo que es sobria, quiere decir claramente, justamente y piadosamente. Hay gente que negocia esto, hermano, por las cosas de este mundo. Y después que dice que ama a Dios y negocia. O sea, permite cosas que no debió de permitir. Y el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que Él vive la vida piadosa, sobriamente y justamente, porque está guardando la esperanza de la bienaventuranza, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, que en cualquier momento. Y si usted se equivoca, le pasa como a las vírgenes insensatas, que no tenían aceite en la lámpara. Pero si usted está lleno del Espíritu y usted está en comunión con Él, su no es no y su sí es sí. Sí para los principios de Dios y no para las cosas que no son de los principios de Dios. ¿Lo ven? Vamos al 14 y con esto cerramos. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros, que es Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? O sea, ¿cómo yo no voy a reconocer al Cristo que yo le sirve, reconociendo y entendiendo lo que Él hizo en mi vida por mí y por los míos? ¿Cómo no lo voy a valorizar? ¿Cómo no lo voy a poner en eminencia? ¿Cómo no lo voy a hacer valer en medio de la adversidad y en medio de todo, si Él ocupa el primer lugar en mi vida? No, eso no es negociable, hermano. ¿Les gustó? Aquellos que están por internet, si usted quiere hacer alguna pregunta, bienvenido y le estaremos contestando. Así que no tenga miedo, escriba que estamos para servirle. Será hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga.